Él es amparo contra la adversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. A ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y Amén. comenzamos. Bien, en esta ocasión, como es miércoles, tenemos nuestro tema psicológico enfocado al desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros y presento uno de esos temas que son temas príncipe, temas extraordinariamente importantes por múltiples razones. Voy a hacer un poquito de historia acerca de este triángulo que vemos aquí en color azul con tres grandes palabras: perseguidor, salvador, víctima. Antes de Eric Berne y Thomas Harris, que son los creadores de esta técnica de análisis de la conducta, que también es una técnica, una ciencia y un arte de carácter psicoterapéutico, estaba dominado el ambiente relacionado con la salud mental por el psicoanálisis. Y fue en los Estados Unidos en donde a partir de 1940 y tantos, con esa manía que tienen los norteamericanos, los científicos, sobre todo sajones radicados en USA, de medirlo todo, averiguarlo todo, convertirlo en gráficas, convertirlo en datos duros, analizables a través de las matemáticas y de la estadística. Aquí, en la historia que les voy a contar, las estadísticas juegan un papel fundamental. Y en el análisis estadístico de los resultados que estaba dando el psicoanálisis, que había sido creado por Freud a fines del siglo anterior y a lo largo del siglo XX, por Sigmund Freud, se descubrió una estadística sumamente interesante. Y la estadística hecha a conciencia por el gobierno americano y por la Asociación Norteamericana de Psicoterapeutas, neurólogos, psiquiatras y similares, dio como resultado que el psicoanálisis lograba experimentar o hacer experimentar en los pacientes que habían acudido a la consulta hacía algunos años, un promedio de 5 años, lograba cambios significativos en la conducta únicamente en el 3% de las personas psicoanalizadas. Todas las demás, el 97%, seguían con sus manías, con sus neurosis, con sus limitantes, con sus miedos, con sus angustias, y sin embargo habían ya creado una relación simbiótica con el terapeuta, y el terapeuta les prohibía abandonar el psicoanálisis porque no habían terminado. Además, el psicoanálisis fue utilizado en clases media alta y alta, porque a precios del día de hoy, una sesión promedio de exactamente 35 o 40 minutos en cada sesión, 5 veces a la semana, el paciente tenía que pagar un mínimo de $200. Estamos hablando de, entonces multipliquen, estamos hablando de $1,000 a la semana, que en términos de clase media o media baja, pues sería prácticamente el sueldo completito enfocado a un esfuerzo terapéutico que finalmente no produjo resultados saludables más que en el 3% de la población consultante del psicoanálisis. Eso provocó una crisis en las filas de los psicoanalistas, sobre todo de los más conscientes y de los conversos, de aquellos que habían nacido judíos como Eric Berne, pero que conocieron el cristianismo y lo abrazaron
o el mismo doctor Thomas Harris, y sobre todo en la Argentina fue el país donde más se dio el revisionismo contra el psicoanálisis, encabezados por un famoso personaje de apellido Kertész, de origen, de nacionalidad, de raza judía, pero católico él, converso. Entonces, y un día ellos, los psicoanalistas, dijeron, y ante números tan magros, tan pobres, ante resultados tan absolutamente irrelevantes, ¿y ahora qué hacemos? Y Eric Berne tuvo la ocurrencia, la genial ocurrencia, de decir, pues vamos a construir una técnica que se base únicamente en lo observable, en aquello que sea observable en la conducta de las personas. No nos vamos a meter con ese supuesto freudiano del psicoanálisis, que es el inconsciente. De hecho, durante el casi siglo completo que el psicoanálisis estuvo vigente, no se trabajaba con la conducta ni con las actitudes, se trabajaba con el inconsciente. Y hasta se crearon muchísimos chistes alrededor de esto. Por ejemplo, el chiste más socorrido era que el psicoanalista pintaba una raya vertical o horizontal en una hoja en blanco y le preguntaba al paciente, ¿qué ve usted aquí? Y entonces el paciente decía, pues veo una línea vertical o una línea horizontal trazada con un lápiz. Y el psicoterapeuta le decía, no señor, eso no es lo que usted está viendo. Lo que usted está proyectando es un deseo sexual dirigido a su señora madre, el famoso complejo de Edipo. Y además se lo tragaban en serio. Si el terapeuta trazaba una línea, esta línea no era analizada o descrita como una línea horizontal o vertical, sino como un deseo sexual de carácter edípico. Ya sabemos el mito de Edipo, en el cual el hijo se enamora de la madre, pero con una diferencia respecto del psicoanálisis. En el mito de Edipo, Edipo no sabía que la señora con la que se casó era su mamá, no lo sabía. Eso es lo dramático del drama griego Edipo Rey, se llama, de Sófocles. Entonces, no tiene nada que ver, absolutamente ridículo decir que si alguien traza una raya una línea en blanco en un papel en blanco, una línea negra en un papel en blanco, está manifestando deseos sexuales hacia su madre. Pues así era el psicoanálisis. El terapeuta decía lo que se le antojaba, se proyectaba él mismo con sus traumas, sus limitantes y su absoluta ignorancia de infinidad de temas fundamentales. Y entonces Eric Berne dijo, ya basta, ya basta. Y escribió su libro, que sigue siendo un clásico de la literatura psicoterapéutica, que se llama Yo estoy bien, tú estás bien. Y el doctor Thomas Harris escribió otro libro que se llama ¿Qué dice usted después de decir hola? Si los pueden conseguir, sería magnífico. Pero de ahí surge la manera de abandonar el psicoanálisis analizando el inconsciente, el supuesto inconsciente de las personas, para analizar estrictamente lo visible, lo conductual, aquello que se puede ver, medir, pesar, filmar o fotografiar. Comenzaba el mundo de la fotografía a hacer sus avances y Eric Berne tenía una frase: si no se puede filmar, no tenemos derecho a interpretar. Si la conducta del paciente no se puede filmar, no tenemos derecho a interpretarla, porque no sabemos, como dirían los españoles, caras vemos y corazones no sabemos. Y fue así como Eric Berne desató una corriente que se llamó
análisis transaccional, que es el análisis de las transacciones o de los diálogos o de las interacciones que se dan entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos, entre vecinos, entre cualquiera persona y yo, el yo de cada uno de nosotros, que tenga una vida social más o menos estable y más o menos importante. Fue así como dijo Eric Verne, los tres papeles que podemos filmar, los tres papeles que podemos fotografiar, los tres papeles que podemos describir sin meternos en las honduras, en las chifladuras del psicoanálisis del inconsciente, son estas tres. La persona que experimenta un gran placer, una gran diversión en perseguir a los demás, en señalarles sus defectos. Abre la boca y en vez de dar un reconocimiento, señala un error. Y juega un juego psicológico que es su favorito, que se llama Ahora te agarré, desgraciado. Ya te agarré, ya te pillé, desgraciado, y aquí está la lista de todas tus estupideces, de todas tus barbaridades, y aquí está la lista de todo aquello que ignoras. Entonces, el perseguidor es un sujeto que se dedica a perseguir a otros, ya sea de manera sutil o ya sea de manera burda, agresiva y descarada. Volveremos a describirlo con más detalle en un ratito más, cuando veamos brevemente la descripción de los otros dos personajes que están sujetos a observación visible, que están sujetos a que sus conductas sean filmables o fotografiables o descritas en términos realistas. El otro personaje es el Salvador, el que juega a salvar. Ahora lo vamos a describir en detalle. Y el tercer personaje, sin el cual no podrían existir ni el perseguidor ni el salvador, es el personaje llamado víctima. Ahora, fíjense que yo hablé, ahorita que acabo de describir, no hablé de persona, sino hablé de personaje. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y un personaje? Es muy sencilla. La persona es un ente real, con cuerpo, tamaño, estatura, peso, color de piel, de ojos, de cabello, de multitud de rasgos primarios y secundarios. Podemos con solo verlo definir si es hombre o mujer, niño o niña, adolescente o tercera edad, o viejo decrépito, o si es un bebé recién nacido. Eso no está sujeto a interpretación, sino que son hechos tangibles. Se trata de una persona. ¿Y cuál es la diferencia respecto del personaje? El personaje es un papel que se juega por la vida. No es lo mismo ser una persona del sexo masculino o femenino que ser un personaje perseguidor, porque el personaje perseguidor no está necesariamente asociado al sexo biológicamente determinado en el momento de la concepción. Porque no falta, y lo aclaro, el loco, el perverso, el ignorante, que dice que no existen los sexos, que nadie nace hombre o mujer, que el ser hombre o ser mujer es un constructo social. Es verdaderamente ridículo lo que piensan hoy la mayoría de los terapeutas, que el sexo no existe, el género sexual no existe, sino que son constructos o construcciones de la sociedad. Ya dedicaremos alguna sesión a este tema tan abstruso que llena de tanto ansiedad, de tanta angustia a las personas que caen en las garras de algún psicoanalista subjetivo. Entonces, el personaje es un papel y hay personas que se pasan la vida representando en forma preferencial a alguno de los tres papeles,
perseguidor, salvador o víctima, o los tres, o dos de tres. Hay personas a las que les encanta jugar los tres personajes. Y es más, van cambiando de perseguidor a víctima, de víctima a salvador, de salvador a perseguidor, o como las flechas negras lo señalan, van cambiando de perseguidor a salvador, de salvador a víctima y de víctima a perseguidor, en lo que se va a llamar triángulo dramático. Está escrito su nombre en letras blancas sobre fondo azul y se le da la paternidad de ese triángulo a un famoso psicoanalista que se llamó, ya murió, Steve Karpman, que fue alumno de Eric Berne y de Thomas Harris en alguna ciudad californiana, que fue donde más nació esta técnica, ciencia y arte de analizar a la persona y al personaje que le encanta jugar. Finalmente tenemos el tercer personaje. El tercer personaje es el que llamamos víctima. Vamos a recorrer ahora con mayor detalle cada uno de los tres personajes. Vamos a ver. Estoy agrandando la letra para que ver si logran mirarla. Allí se ve la letra sobre la cual estoy moviendo el cursor. Se comporta bajo el influjo de la agresividad. El personaje que juega el papel perseguidor, independientemente de que también juegue los otros dos, de manera aleatoria o de manera sucesiva, el personaje que vamos a llamar perseguidor y que puede ser cualquiera de nosotros, y procuro con esta sesión que nos demos cuenta de si de manera inconsciente e involuntaria es probable que estemos jugando el personaje de perseguidor. Por lo cual les pido que se coloquen en posición de autocrítica. Ese personaje se comporta, pues, bajo el influjo de la agresividad. Quiere satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles? Las necesidades que vamos a llamar, y ya lo hemos visto hasta la saciedad, hambres básicas. Quiere satisfacer su hambre de caricias, su hambre de reconocimiento y su hambre de tiempo estructurado, para lo cual persigue a quien se le ponga enfrente, para satisfacer sus necesidades más profundas de caricias, de tiempo y de reconocimiento. Y actúa en interés propio, poniendo a los demás en situaciones difíciles o de sufrimiento. Su lema es: pisa antes de que te pisen, pica antes de que te piquen, mata antes de que te maten. Su juego preferido se llama Te pillé. En lenguaje argentino dicen te pillé. En lenguaje mexicano podríamos decir: ahora te agarré, desgraciado, y ya vi que estás haciendo tal trampa, estás haciendo tal cosa mal hecha, y ya te agarré porque te he estado observando y eres un estúpido, un tonto, un cruce de panda con conejo, un miserable, un imbécil, un poco árbol genealógico, etcétera. Y el perseguidor experimenta un enorme placer al perseguir a su víctima. Pero en el fondo, ¿qué persigue el perseguidor? ¿Qué busca el perseguidor de manera más profunda, de manera más aviesa, más tramposa? Busca hacer del otro una víctima con la finalidad de tener a quien salvar. Ya lo pilló, ya lo puso como chancla de guarache que nada más conoce un camino lleno de boñigas de vaca, y le dice: pero no te preocupes, mi amor, yo te amo, yo te perdono, ya sabes que eres el amor de mi vida,
pero ya se lo puso como chancla de, como lo dije, ¿no? Ya se lo puso de la peor manera posible y ya que lo ve hecho una víctima, entonces, ¿qué hace? Lo salva, juega el papel de El Salvador, pero para eso primero causó una víctima. Este personaje llamado víctima, que puede ser cualquiera de nosotros sin darnos cuenta, va por la vida prestando ayuda a cambio de mantener la dependencia de los otros hacia él. Ese es el secreto de la respuesta al por qué en un pueblo tan miserable como el nuestro, tan depauperado, tan lleno de miseria, en donde los pobres, verdaderamente pobres, son más del 60% de la población, ¿cómo es posible que sigan manteniendo a fraude a Sheinbaum el niveles de popularidad del 80%? ¿Por qué? Porque ella primero los persigue y después los salva, siguiendo las enseñanzas de su gurú, del malo. Primero crea víctimas y una vez que crea víctimas, les entrega miserables 3,000 pesitos mensuales o bimestrales y entonces la adoran como diosa. ¿Qué papel está jugando? El papel de salvadora. La política mexicana se explica porque los gobernantes juegan a perseguir y una vez que los hacen víctima a todos los habitantes casi de este país, los convierten en víctimas primero para poderlas salvar. Por una parte necesita víctimas y si no las encuentra, las crea, como lo hace la Cuatrote. Crea víctimas, crea pobres. Es más, ¿qué dijo el malo hace poco hablando de la política y hablando de los votos que espera de la población? Dijo literalmente, mientras más ignorantes y mientras más desposeídos están los mexicanos, más votan por nosotros. Deben recordar ese dicho que lo dijo en una de sus mañaneras. Mientras más pobres y más miserables se ven los mexicanos, logramos más votos favorables de todos ellos. Claro, el perseguidor ya logró su objetivo, crear víctimas para salvarlas. Las víctimas no se crean nada más para disfrutar el verlas sufrir. No, las víctimas se crean para seguirlas expoliando, para seguirlas exprimiendo y para seguir, en el caso de la polaca, arrancándoles el voto, porque ¿qué tal si el próximo gobierno nos quita los bonos? Y así es como cientos de miles de mexicanos mal paridos, los desgraciados, recorren las zonas más depauperadas de la nación, diciéndoles a los que reciben su bono, cuídalo porque puede ser que si hay cambio de gobierno, ya no tengas tu bono si dejas de votar por la cuarta transformación, por la cuarta putrefacción, diría yo. Entonces, por eso es que estamos como estamos. Es un juego formidable de la polaca, de alto nivel, con un nivel de astucia verdaderamente diabólico. Por otra parte, al ser la ayuda inauténtica, se queja continuamente de sus esfuerzos. Suele decir, siempre se aprovechan de mi generosidad. También se lo hemos escuchado a Fraudia y se lo hemos escuchado al Peje. El quejumbre porque, qué ingratos son, cómo no valoran lo que les damos, cómo no logramos mayor cantidad de votos, cómo no fueron a votar ahora en la elección popular por los jueces, donde nada más se apareció el 10% de la población, donde en vez de ir a votar 90 millones fueron 6 millones, y la queja entre ellos cundió de una manera lacrimógena
verdaderamente espectacular. Y luego tenemos en el triángulo dramático de Steve Carvan, tenemos a la víctima. ¿Cómo es la víctima? ¿Cómo juega la víctima? Vamos a ver. La víctima se las arregla para no acertar en hacer bien las cosas. Envía mensajes verbales y no verbales quejándose de su indefensión. Su comportamiento es destructivo y provoca su humillación o el sufrimiento y finge estar desconcertado. Finge estar desconcertado. La actitud de la víctima se suele representar por algunos usuarios de servicios de la administración que intentan poner el cebo profesional, como sucede en México con la 4T, para representar el papel del salvador. Este gráfico está creado por dos psicólogos a los que no tengo el gusto de conocer, dos argentinos. Uno es Belén Navarro Llobregat y el otro es Lluís Camino Vilaonrat. Bien, este fue entonces la exposición sobre el triple personaje que cualquiera de nosotros puede jugar. Ahora bien, lo más trágico de este juego psicológico que se llama es que, y pongan mucha atención porque aquí está lo más importante de la exposición y la herramienta de autocrítica más aguda que se haya inventado, es que cada persona juega los tres personajes en forma alternativa y en forma sucesiva. Persigue para salvar. Se hace la víctima para ser salvado. Salva para ser reconocido. Ya recorrió los tres papeles. Repito, persigue para crear víctimas a las cuales pueda salvar. Una vez que juega el papel de víctima, busca un salvador que lo rescate, pero va a encontrar un salvador que sí lo rescata. No falta un roto para un descosido. Entonces, invariablemente, en los juegos de la vida, los salvadores van a encontrar víctimas, y los perseguidores van a crear víctimas, y todos van a jugar los tres papeles en sucesivos momentos en los cuales, ¿qué es lo único que no se da? ¿Qué sería lo único? Pregunto al grupo para si alguien tiene esto en la cabeza y puede contestar. En todo este tipo de relaciones neuróticas, ¿cuál es la única relación inexistente? ¿Quién me dice? La verdad no entendí la pregunta. Repito, en todo se da, o en la mayoría, se dan los tres papeles, los tres personajes. El perseguidor crea víctimas para poderlas salvar. El salvador salva víctimas para poder ser reconocido. ¿Cuál es ¿No es la responsabilidad, Juan? ¿Cuál es la única forma de relación que no se da entre el perseguidor, el salvador y la víctima? ¿El ¿No es la adulto responsabilidad? educador? No. En cierta forma sí, es correcto, pero es más sencilla y más profunda la respuesta. ¿No es la La relación única responsable? relación que no se da entre ellos, entre estos tres personajes. ¿No es la relación responsable? ¿O estoy equivocado? Usaste una palabra muy forzada. ¿El realismo? Sí, pero no. Pues, o sea, salirse del triángulo, no andar No, pero persiguiendo. ¿qué es lo único que no se da, Anita? ¿Cuál es la única forma de relación humana que no se da entre el perseguidor, el salvador y la víctima?
sea, relacionarte La la normalmente, con misericordia, amor, con ¿no tranquilidad, sería la o sea, misericordia? no andar persiguiendo a nadie ni salvando a nadie. ¿Y cómo se ¿No es la llamaría la misericordia? relación? ¿Cómo se llamaría una relación en donde nadie persigue, nadie salva y nadie se hace la víctima? ¿Es una relación qué? Generosa, Por ahí va, pero es más que generosa. Misericordia, No, No somos Dios para ser misericordiosos. ok. Solidaria, solidaridad, normal, En Una Italia, relación madura. sí, caridad, madura, Una relación de verdadero amor. correcto, Andrea. exacto, Una relación de verdadero amor. claro, de Es la acuerdo. única Muy bien. relación que no se da. exacto. La De relación auténtico amor, de de auténtico amor. autenticidad, La autenticidad en el amor. exacto. Pero los En el tres, amor. yo te persigo porque te amo. Mm, Yo Sí, te cómo no. persigo porque te amo. Yo te salvo porque te amo. mm, Yo juego a la Y víctima yo me victimizo para que me ames, ¿no? para que me ames. mm. Entonces, la única relación que nunca se va a dar entre quien salva, persigue y se hace la víctima, la única relación que nunca va a existir es la Es del el amor. auténtico amor, Claro, como atinadísimamente lo señaló Andrea, sí. ¿correcto? Una relación De acuerdo. auténtica de amor. Sin embargo, la inmensa mayoría de la gente, si no persigue, no está contenta. Y si no es víctima, Se hace la víctima. tampoco está contento. Si no salva a nadie, se siente inútil. Pero la realidad es que podemos pasar toda la vida siendo perseguidores, salvadores o víctimas y nunca nos vamos a sentir contentos. Amados. Ujú. Nunca nos vamos a sentir amados. Y las Sí. personas que nos rodean, aunque juguemos muy bien los tres papeles, nunca se van a sentir amados por nosotros. Cierto. Siempre la insatisfacción va a estar en el fondo del corazón de cada uno de los tres personajes. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a estar aquí en el centro del triángulo. Ahora no, imagínense que no es un triángulo, que es un prisma. Ok. ¿Qué es un prisma? Es un objeto tridimensional que tiene una punta y tres lados. Ese es un prisma. ¿Qué hay en la punta del crisma? En la punta del crisma hay una persona que no persigue, una persona que no salva y una persona que no se hace la víctima. En forma descriptiva, es una persona que señala siempre en el prójimo lo que ha hecho bien y rara vez señala en el prójimo lo que el prójimo ha hecho mal. Y si lo señala, es de tal manera que no ofende, ni hiere, ni lastima, sino que facilita el desarrollo de la persona a la cual le señaló algún error, para sacarlo de ese error. Porque como dice San Pablo, sacar del error al prójimo es uno de los actos de amor más generosos que existe. Va por la vida sin salvar a nadie. Puede ayudar, pero no salvar. ¿Cuál es la diferencia entre ayudar y salvar? A ver, dedúzcanla. Tienes enfrente un salvador y tienes enfrente un ayudador, un apoyador. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién la deduce? Se Algo puede así decir, Ruth, habla tú, Ruth. sí, se puede decir que es dar el
el pescado es como, por un lado, y por el otro lado es enseñar a pescar, ¿no? Como facilitarle las cosas y no facilitarlo, sino enseñarlo, ¿no? Muy bien, Ruth, es buena observación. Sin embargo, hay una más profunda, sin Sí, desechar la de Ruth, que fue muy buena. La diferencia entre el Salvador y el que ayuda de corazón es que el Salvador siempre cobra, Ok, tal vez no en dinero, pero sí cobra el favor. Como dices, me debes una. Ya llegará el momento, ya te la cobraré, ya te la cobraré. ya te la cobraré. Entonces, el Salvador es inauténtico en su manera de dar. Sí, Es un tramposo. Da sí, para sí, que el otro dependa de él, sí, pero no da para que el otro se independice de él. Incluso en el nivel de relaciones entre madres y padres e hijos. Si la madre sí, es salvadora, va a desvivirse por sus hijos, pero para poder cobrárselas a sus hijos. sí, Ven a visitarme, hace mucho que no vienes, me haces falta, ay, mijito tan adorado, ven, te voy a hacer tus manitas de puerco que tanto te gustan. Y dije manitas de puerco porque en realidad le hace a manita de puerco, claro, en el sentido Ay, psicológico. no. sí. El apoyador libera, ¿no? Y el apoyador da sin mirar a quién y sin esperar nada. El Y da la apoyador oportunidad de libertad, realmente ¿no? practica un acto de caridad, Ujú, acción amorosa verdadera, una acción amorosa auténtica, desprendida, da sin mirar a ujú. quién y sin esperar nada a cambio. Ese no es un salvador, es un proveedor generoso, es un coadyuvante en la vida. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre alguien que se queja de algo que realmente le duele horrible, tiene dolor de cabeza, tiene dolor de estómago, ya vomitó, tiene diarrea, le duele la panza, le laten las sienes a gran velocidad, pone la cabeza en la almohada y siente que le revienta? O sea, se siente mal. Es una víctima de un mal físico o mental o ambos. Y el otro, que no le pasa nada, pero se queja de todo. ¿Cuál es la diferencia? Uno finge para pretender ser amado y el otro, pues, sufre y puede hasta encontrar un modo de poder liberarse, de poder, ser mejor dentro del dolor, ¿no? Podría ser. Bueno, aceptable tu explicación, pero la diferencia real es que la víctima sufre de verdad y procura no Sí. quejarse para no hacer la vida de los Ujú. demás imposible. Y la víctima no sufre en realidad, sino que encuentra una ventaja neurótica, una ventaja falsa en jugar a la víctima. En otras palabras, es un tramposo. Un chantajista, ¿no? Va a exagerar cualquier mal que le acontece y si no le acontece ningún mal, lo va a buscar para aparentemente sufrirlo, ¿correcto? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre un perseguidor malévolo, un perseguidor desalmado y una persona que señala el error en términos de caridad? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que uno lo hace para atacar al otro y el que lo hace para de forma, pues qué te diría, amorosa, es para pues ayudarlo a que se dé cuenta de lo que está haciendo.
de forma amorosa, Bien, lo para hace que cambie. para beneficio del aquel al cual se le señala el error. Exactamente. Y en cambio, cuando el perseguidor persigue, lo hace en beneficio propio, Sí, para tener a alguien a quien salvar, alguien a quien Así es. ayudar y alguien que le diga, oh, todo se lo debo a mi manager, qué grande eres. Sí. sí, sí, Bien, efectivamente. pues muy bien. Hasta aquí fue la exposición y pasamos, si gustan, brevemente a una sección en la cual hagan preguntas, hagan autocrítica, nos presenten casos reales, disipen sus dudas. Adelante, Estela. Adelante, Estela, tienes. Doctor, buenas noches. Sí, Buenas noches. Pregunta es, ¿qué oigo pasa si muy mal. encuentras a A un ver, perseguidor? Estelita, procura hablar más fuerte y más claro. Sí. ¿Qué pasa si encuentras a un perseguidor y le haces ver su error? Difícilmente te lo va a aceptar, ¿eh? Y fácilmente se va a hacer la víctima para hacerte quedar Pero mal. y si sí lo acepta? Si sí lo acepta, dejará de perseguir y podrá establecer contigo una relación auténtica. Ok, Pero es muy infrecuente, ¿eh? Es muy difícil. De los tres personajes, el más difícil de modificar es el perseguidor, porque cree que siempre tiene la razón. o ya, pero si tiene cierta humildad, A ver, bueno, repite con claridad que no te entendí. y si tiene cierta humildad, Humildad. Necesitaría cierta humildad, claro, pero el auténticamente perseguidor lo que menos conoce es la humildad. ok. Entonces, por ejemplo, si dice, sí sí soy eso, y se ríe, pues quiere decir como que no le interesa, ¿no? Claro, lo toma a la ligera y sigue jugando su papel. Ah, ok. O le Bueno, vale y se gracias. siente descubierto. Sí, le choca sentirse descubierto y entonces minimiza o desvalora tu crítica, desvaloriza tu crítica o hace chunga de ella. Ok, doctor, una pregunta. Sí. Cuando usted tiene un paciente, a ese paciente, si tiene uno de los tres juegos mentales, ¿se lo dice directamente o, o no? Sí, acostumbro a ser muy asertivo y a decirle, estás jugando a papel de víctima o perseguidor o salvador. Si Ah, no he hecho ninguna observación, es porque no se ha dado ese papel neurótico de una manera ostensible. ok. Gracias, doctor. Bien, Estelita, gracias a ti por preguntar. Alejandro, adelante. Bueno, yo quería nada más comentar de esto. Me suena mucho que tiene mucho que ver con este término en inglés que le llaman gaslighting. ¿Sí lo Pero han escuchado? he oído ese término. Explica. ¿Mandé? Nunca lo he oído. Ah, es muy conocido. Yo lo he oído por muchísimos lados. Gaslighting, lo que pasa es que hay una película antigua, en blanco y negro, los 40 o por ahí, que se llama Gaslighting. Y entonces, ahorita no me acuerdo por qué viene el nombre de gaslighting. Aquí todo el cuadro psicológico dañino es de que la persona acusa injustificadamente, continuamente a otra
para hacerla creer, hacerla dudar y hacerla caer en la trampa de que ella está manipulando, ¿no? Por ejemplo, no sé, tal vez me estás hablando mal, ¿no? Y entonces la otra persona dice, oye, yo no te estoy hablando mal. Ya ves, me estás empezando a hablar mal. Eso que me estás haciendo es porque me estás hablando mal, ¿no? Y empieza a clavar esa acusación sobre la otra persona, hasta que la otra persona se la acaba creyendo, ¿no? Oye, pues es que yo no te hablo mal, ¿no? Pero sí, siempre me estás hablando mal, claro que sí. Mira, y ahorita, entonces cuando la otra persona quiere reclamar, oye, fíjate que yo no estoy hablando mal, ya ves, me estás hablando mal ahorita mismo, ¿no? ¿No? Entonces es muy conocido ese término de gaslighting. Sería bueno que lo pudieras checar, Juan Bosco, a ver si encuentro algo de información, te lo puedo enviar. Mándame al WhatsApp, por favor, a mi WhatsApp personal. Mándame Sí. el término y yo lo busco y lo analizo. Sí, porque yo creo que encajaría mucho dentro de esta dinámica, aunque no sé exactamente cómo debe encajar, pero es un término que lo he descubierto y sí se me hace muy real. Puede ser muy Otra interesante. también, Y te prometo hacer eso, también, pero reconozco que nunca en mi vida había oído algo semejante. pues qué bueno que tengo oportunidad de hacértelo Sí, notar, muy agradecido. comentarlo. Y la otra es que también escuché hace no mucho un análisis sobre el tema de la víctima. Y dice en este análisis que leí, que la víctima muchas veces son personas que no se sienten que tienen suficiente valor propio y que debido a eso, deciden asumir el valor de víctima para cobrar valor ante los demás, ¿no? Cierto, Algo así. para llamar la atención de los demás y ser salvados. Sí, sí, pero que nace de un complejo de inferioridad fuerte, entonces una sensación de inferioridad. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Quiero Bueno, aprovechar algo más, Alex. no, nada más, gracias. Excelente. Le voy a pedir a Juliana Cristel que nos regale su imagen para conocerla, porque nunca había visto tu presencia por aquí, Juliana. ¿Cómo llegaste aquí? Juliana Cristel. Pues, hola Juliana, buenas noches. Hola, doctor. No, soy Mirelda. Ah, pero dice Juliana Cristel. Me equivoqué al entrar. Tenía yo abierto el de mi hija. Entonces eres Juliana Cristel es mi hija. Mirelda Hernández. Sí, sí, doctor. Correcto. Sí, porque Me Yuriel. equivoqué. Ok, no, no te preocupes. Juliana. Sí, Sí. Ok. estoy aquí haciendo ajustes. Mirelda Hernández. Muy bien. Sí. Súper. A ver, déjenme ver si por aquí tengo otra persona que no conozco. Pati Vero, Jorge Luis Lino Costilla, Paulita Pati Vero, Saludo con mucho gusto a la persona que puso 5 corazones, con mucho gusto y con mucho amor, porque ella es mi esposa. Qué bueno que participó. ¿Y tenemos alguien más que no conozca? No. Bueno, todavía tenemos tiempo para alguna otra pregunta que quieran hacer. Aportación, duda, comentario. Bien, yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién reconocería que juega cualquiera de los 3 papeles, independientemente del nivel de gravedad, y que reconoce que estos conceptos vertidos en esa sesión le son de utilidad?
¿Quién contesta la pregunta? ¿Quién reconoce que juega alguno de los tres papeles y que le es de utilidad conocer esta exposición? Se me hace muy útil. Yo todavía en el caso no sabría bien definir si caigo en cuál o cuál, pero sí se me hace muy útil. Ujú. Yo pienso que los tres, pero no mucho, poquito. Como dice un dicho, Yo también, una doctor. canción mexicana, de 3 tiros que le dio, nomás uno era de muerte. O sea que, Yo también, doctor. aunque sea poquito, es mejor erradicar totalmente La, de nuestra vida los tres papeles. Ni perseguidor, ni Yo, salvador, ni víctima. Desde luego. así es, bueno, doctor. ahorita ya Yo no también. tanto. Vamos por orden. Tere, María Teresa, Sí, yo también, doctor. De todo un poco. ¿cuál Pero predominaría? sí también el perseguidor. El de perseguidor. ¿A quién tienes bajo fuego? Mi sobrino. Bueno, pues todavía ¿qué edad tiene él? Dos, 2 años, 12 años. Y siempre. perdón, 12, 12. 12 años. 12. Bueno, Sí. pues está en la preadolescencia y si Ajá. continúas persiguiéndolo, vas a hacer de él una mala persona. Sí, doctor, ya me di cuenta. Vas Le a ser una agradezco. persona vengativa. Sí, así es. No busque quien se Gracias, doctor. sino quien se la pague. Sí, Y sí, entonces, sí, doctor. las personas del sexo femenino que conozca, las va a tratar en plan vengativo porque una figura tan importante como tú le enseñó a ser víctima desde el, Así es. desde el perseguidor. Sí, la verdad, sí, no lo había visto yo de esa manera, doctor. Abandona el papel ahorita, Ya, pero ya, por tu sí, propio doctor. tu sobrino, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Por nada. Doctor, yo Lucila le quiero decir algo. Adelante, Lucila. Mire, yo no me crié con mis hermanos, pero yo estuve más cerca de Dios, más cerca de la fe, de la religión, y para mí es lo más importante. Y mis hermanos no, mis hermanos estuvieron con mis papás y eran pues más fríos en lo de la religión, y yo toda la vida les estoy diciendo que sin Dios no somos nada, que no valemos, que se acerquen y todo eso. Entonces yo los estaré persiguiendo, pero yo lo hago de corazón porque pues yo pienso que la vida eterna lo vale todo y Dios lo es todo, pero yo siempre les estoy diciendo, hasta me dicen, ay, cállate tú, puro Dios y puro Dios. Y yo Entonces, estaré mal. sí, es un error estratégico, porque si te dicen cállate, estás mal, no estás logrando lo que pretendes lograr. Pero es que me preocupo mucho por ellos, pero ¿qué Sí, pero, puedo hacer? a ver, pero ya obtuviste una buena respuesta de ellos. Ya te Pues dijo, no, alguno sí, de ellos ya te dijo, siempre están peleando, enojados unos con otros, y yo siempre digo, hay que perdonar, ¿para qué se cargan eso? O sea, yo siempre trato de, como yo pienso, quisiera que ellos fueran, perdonaran más, amaran más, se entendieran más, y yo veo que no. Entonces, pues yo siempre les digo algo, mira, es que te estás llevando una carga muy pesada si no perdonas esto. Y entonces yo estoy mal porque ellos pues no me dicen que yo soy muy, pues como muy mocha, ¿no? a Y de ver, ahí no me bajan. escúchame, Lucila, ¿has oído hablar de la Sí, historia del changuito lacandón y el frasco lleno de nísperos? no, doctor, no, eso no lo he oído.
¿Alguien sí lo recuerda? Pero es que yo me preocupo de verdad. Pero no vas a lograr nada, Lucila. Yo rezo mucho por ellos, pero Pero también les digo algo. reza por ellos, pero no les digas nada. Oh, bueno, está bien. Ahora, pero Aunque yo vea que están muy mal, aunque qué, aunque los vea que están muy mal peleando unos con otros, no se mientras llevan, no más se les entienden. digas, más te van a rechazar. Oh, Mira, les cuento a todos la historia del changuito lacandón. Esto es una historia real de cómo pescan los cazadores a los changuitos tití. Es una raza muy graciosa, son unos monitos de pelo muy agradable, muy listos, que son mascotas muy preciadas en Europa, sobre todo en Alemania. Y cada uno se puede llegar a vender en 5.000 euros. Imagínate, estamos hablando de cerca de 100,000 pesos o más. Entonces, ¿cómo cazan a los changuitos lacandones los cazadores? Muy fácil. Hacen un hoyo en el suelo donde entierran una botella de cuello largo y estrecho, llena de nísperos, de cacahuates o de cualquier frutita que le guste al changuito. El changuito tiene un olfato muy agudo y percibe el olor de la fruta a distancia. Entonces corre a donde está la botella enterrada, la botella de cuello estrecho, y mete el puño hasta abajo y agarra un puñado de frutitas. ¿Qué le pasa al changuito cuando trata de sacar la mano? La agarra llena de frutas. ¿Qué le pasa? el de atora. Se atora. Y mientras más grita, mientras más se desespera, mientras más trata de sacar la mano con la fruta, más se atora, ¿no? Sí. Entonces el cazador escucha los chillidos del monito, llega, le pone una inyección y después de ciertos trámites lo empaca y lo manda a Alemania, donde le pagan los 5.000 euros vía transacción. Entonces, ¿quién Bueno, perdió? ¿Ganó algo la cazadora? ¿Ganó algo el cazador? No. ¿Tuvo éxito el cazador? ¿Qué debería hacer el cazador? Claro que tuvo éxito, lo atrapó. ¿Pero qué debería hacer para no ser atrapado? Ah, el monito. El monito. Pues muy fácil, No, no. debería desenterrar la botella, voltearla en un Llevársela. terreno, sacar oh, los nísperos sin tocarlos, regarlos por el suelo y llevárselos que pueda. Pero no ser atrapado porque tiene el puño metido a fondo y no quiere soltar las frutitas. Entonces, Mm. no quiere soltar a los chamacos y está dale y dale y dale con lo mismo, y la que pierde y queda más atorada es ella. Entonces, siguiendo la analogía del changuito, lo que le toca a Lucila es soltar el asunto y hablarle a Dios acerca de ellos, pero no a ellos acerca de Dios. oh. Y sí lo hago mucho porque No, yo pero llevo no 90 basta, años y ellos, no basta, y ellos 80 y tantos. no basta, Lucila. Ah, Abandona, gracias. abandona la necedad de querer sacar la garra con todo y fruta. Vas a quedar atorada de por vida y ellos estarán Ajá. cada vez peor. Oh, gracias. Bien, gracias por tu gracias, pero hazlo ya. Gracias, gracias. Habla, Pues sí. háblale a Dios de ellos, pero a ellos de Dios, porque para ellos la loca eres tú. La que está mal eres tú, no ellos.
ellos no van a reconocer nada mientras tú insistas. ¿Y cómo lo va a reconocer si no se acercan mucho a Dios? Si no, Es que no te corresponde a ti acercarlos a Dios. A ti te corresponde orar para que Dios les salga al paso. Haz oración, eso lo hago y mucho. pero nada más eso. Eso lo hago y mucho. No hagas nada más que eso. Ay, gracias, gracias. Como Santa Mónica. De todo corazón. Santa Mónica no convirtió a San Agustín por andarlo persiguiendo. Lo logró No, ni le gustaba. San Agustín por la cantidad de lágrimas que derramó por él en los altares donde había un Jesús sacramentado. Ella lloraba por él y oraba por él, pero nunca lo persiguió. Y San Agustín es uno de los santos más extraordinarios de la historia de la Iglesia. Gracias a las lágrimas de su madre, a las oraciones de su madre. Gracias, muy buen ejemplo. Excelente, qué bueno que lo captaste y va para todos. Gracias, Gracias. doctor. La última pregunta o comentario o aportación antes de irnos. Juan Manuel, tiene la mano levantada. Buenas noches. Hola, Juan Manuel. Yo creo que yo soy las tres. ¿Tú reconoces ser los tres? Sí, Pues ya estuvo. A partir de ahorita abandona los tres papeles para no ser miserable y para no ser miserables a quienes te rodeen. sí. Pero en serio, ¿eh? Sí, pero sí cuesta mucho trabajo. Ah, por Las cosas supuesto. valiosas cuestan trabajo. Ya me había dado cuenta, pero no lo sabía cómo describir. Entonces es muy sencilla tu tarea. No persigas, no salves, no te hagas la víctima. No persigas, no salves, no te hagas la víctima. Más vale decir aquí corrió que aquí mató y murió. Sí, porque sí afecta mucho. ¿Tú crees que sí afecta mucho? Sí, Pues claro que afecta. Es dramática la afectación, es terrible. Muy bien, pues cada quien se queda con su conciencia, cada quien reconozca el nivel de perseguidor, de víctima, de salvador que está jugando y por el bien de su alma, por el bien de su salvación eterna, por el bien de quienes aman, abandonen los tres papeles. En próximas sesiones les voy a explicar cómo se hace la ruptura de los juegos, cómo se sale uno del juego. Eso nos toca de hoy en 8. Ok, ¿Cómo doctor. se sí. hace? ¿Cómo hacerle para salirse Excelente. del juego o para no entrar en él? Me Gracias, parece doctor. perfecto, doctor. Mientras Excelente. decisiones. ¿Ok? Bueno, pues muy buenas Por noches a ejemplo, todos. Que viva Cristo Rey y yo nos quiero vemos. Que viva preguntar Cristo algo. Rey y Rey, muchísimas Cristo Rey. gracias a gracias. todos. Nos vemos. Noches. Buenas noches Gracias. a todos. Buenas Gracias, noches. Que doctor. viva Cristo.